Sin embargo, no nos van a quitar la alegría de abrazarnos entre nosotros y seguir teniendo la fuerza para seguir adelante, que es lo que nos ha mantenido aquí. Así que aún solo subirle y bajarle un poco esa fiesta de cumpleaños a Patricia en este día especial. Gracias, Nahum. Vos eras parte de la conspiración y yo apurada saludando ya. Gracias, Nahum. Ahora sí, hoy es viernes 21 de junio de 2019. Decía anteriormente, esta es nuestra edición 113 de la tercera temporada de Onda Local. Y a propósito de lo que decía Christopher, de la situación complicada que ha vivido el país, la gente de Nicaragua, desde el 2018 y sigue viviéndolo ahora en 2019, nosotros nos hacemos eco de un planteamiento que ha surgido, el tema del cambio. Nicaragua necesita un cambio y entonces nosotros queremos aportar a ese cambio. Y ahora en esta edición la vamos a dedicar a hablar del cambio que también debe haber en educación. A propósito de que se está planteando un nuevo régimen político para el país, pero nosotros decimos también hay que cambiar distintas cosas. Hemos hablado de cambios en la cultura del país, pero también veamos la educación. Y por eso hemos invitado a Alex Bonilla esta mañana, especialista, investigador y especialista en el tema de educación. Es un ratoncito leyendo cosas de educación. Y tengo en la línea telefónica a Dolin Miller desde Bluefield, nos llama Dolin Miller. Buenos días, Dolin. Estamos en Onda Local. Queremos conversar, Dolin, sobre el tema de educación, sobre los cambios que se dicen en el país, pero también particularmente los cambios que creemos debe haber en el tema de educación. Sabemos que en el examen periódico universal, el vicecanciller que presentó Nicaragua recientemente, el vicecanciller Baldrak Jenke, puso en el informe un capítulo referido al tema de educación y dice que también habló de la educación autonómica regional en la costa caribe de Nicaragua, que responde a las necesidades de los pueblos. Voy a poner, Dolin, si me permitís un segundo, este audio del canciller Baldrak Jenke, para poder compartir a propósito de lo que él habla del sistema de educación autonómica regional. Supongo que vos tenés muchas cosas que decir sobre ello. El derecho a la educación es resustituido con gratuidad y calidad mediante los subsistemas de educación básica, media y formación docente, educación técnica y formación profesional, educación superior, educación extraescolar y la educación autonómica regional en la costa caribe de Nicaragua, el CEAR, que responde a las necesidades culturales y de identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ofreciendo educación bilingüe intercultural en Miskitu, Mayagna, Zuasca, Panamasca, Ulva, Garífuna y Creol. La matrícula en educación ha crecido sostenidamente. En el 2018 tuvo un crecimiento global del 22.1% en relación al 2008, destinándose recursos significativos en programas dirigidos a la nutrición y retención escolar, beneficiando a los sectores más empobrecidos. A través de los programas de merienda escolar y mochila escolar, se benefició a 5.370.168 estudiantes. Se entregaron 16.330.072 artículos escolares, incluyendo paquetes escolares, zapatos, libros y bicicletas. Se mejoró la infraestructura escolar de 1.748 escuelas y 2.132 aulas. Incorporamos tecnología de la información a 765 escuelas, 169 aulas digitales móviles, acceso a Internet en 439 escuelas y capacitación en tecnologías educativas a 293.464 protagonistas.
Con el objetivo de acercar a niños, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales con difícil acceso a la educación, se instalaron 522 centros de secundaria a distancia en el campo. Dolín, supongo que seguís en la línea telefónica. Eso es parte de la intervención del vicecanciller Baldrax Jenke, que es de ahí del lado de donde vos nos llamás. Quien habló, presentó el informe de Nicaragua en el 4º examen periódico universal que le tocó presentar a Nicaragua. Y eso dijo del tema de educación, como te decía, habló del sistema educativo autonómico regional. Patricia, buenos días y muchísimas gracias por permitirme participar en tu programa. Realmente uno me escucha. Sí, sí, totalmente, alto y claro. Lo que pasa es de que cuando nosotros hablamos de la educación de calidad, tenemos que pensar en primer lugar de que existe una ley de lengua que fue aprobada precisamente para dar cabida a diferentes programas de educación que pueda responder a las necesidades de cada población. En este caso, en la costa Caribe, muchos se luchó para abordar el tema del sistema de educación autónomo regional. Me acuerdo que se quería que se abordara en un capítulo en la ley de educación, mas sin embargo se redujo posiblemente a un párrafo. Lo triste de todo esto, Patricia y los radioescuchas, es de que el sistema de educación autónomo regional todavía carece del vehículo para hacerlo posible. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de los maestros aún no están capacitados para abordar en sus aulas de clase esta educación bilingüe intercultural y que además de eso el sistema realmente sea autonómico. Pero aquí también hay que enlazar del sistema de la descentralización, por ejemplo, de estos sistemas de educación, de salud, de justicia y de otros temas importantes que el Estado de Nicaragua no lo quiere dar. Es decir, el señor canciller habla sobre este derecho restituido, mas sin embargo ese derecho restituido está prácticamente relegado a lo que el Estado considera que debe ser las cosas y no que realmente la población demanda. Es lamentable cuando escuchamos los maestros, esto no lo dicen ellos en sus reuniones periódicas, pero aquí en medio de la confianza que en muchas ocasiones nos toca abordar con maestros, con educadores, con profesionales de la salud, encontramos de que se adolecen los instrumentos necesarios para que la educación autonómica pueda ser una realidad. Y uno de ellos es de que el sistema de matrícula y el sistema que están utilizando para que los niños no dejen ninguna clase. Y los niños están percibiendo de que independientemente que estudien o no estudien van a tener que pasar. Y por lo tanto, ¿verdad?, a futuro vamos a tener un colapso del sistema de educación y de los conocimientos básicos de la población para poder asumir la responsabilidad del desarrollo de la nación. Entonces, si no tenemos esos cimientos, por ejemplo, nosotros, Patricia, en lo que se refiere a los sistemas culturales, políticos, sociales, económicos de la costa Caribe, si no lo tenemos claramente entendido a través de la educación de calidad y que además de eso pueda ayudar y contribuir a la formación del ser humano para su propio desarrollo, entonces nos queda de aquí a unos 25, 30 años un sistema de mayor pobreza por la falta de conocimiento, en la cual en estos momentos, ¿verdad?, el sistema no lo está proporcionando. El educarnos en nuestra propia lengua, que nos asista la Constitución, la ley de autonomía y la ley de lenguas, no lo encontramos. La calidad, por ejemplo, de la educación bilingüe con el idioma inglés y el criol está bastante deficiente y por lo tanto hemos encontrado de que la población que anteriormente era bilingüe, tanto oral como escrito, ahora vemos una deficiencia en la ortografía, deficiencia en la gramática y por lo tanto deficiencia en cualquier otros niveles en la cual podamos incursionar.
Y ahí entro también con el subsistema de la educación superior. Nuestras universidades están teniendo dificultades porque los estudiantes cuando entran a la educación superior están corrigiendo ortografías y gramáticas, que eso tenía que verse resuelto por lo menos en los primeros grados. Entonces, el señor canciller puede adornar sus informes, pero la realidad la estamos viendo nosotros. Los maestros se angustian cuando tienen que estar teniendo que pasar a los niños que reprueban, pero que la orientación es que tienen que pasar, y por lo tanto, ¿verdad? Es como cuando un médico no está bien formado y le toca operar a un paciente, pues lógicamente estamos en manos de una persona que no tiene la capacidad suficiente para tratar al paciente. Entonces, imagínense que es lo mismo, Patricia, en la educación. Si no tenemos una buena formación, si no hay una calidad de educación, si los contenidos están reproduciendo ideologías, por ejemplo, deficientes para el desarrollo de una democracia en nuestra sociedad, entonces no vamos a tener una sociedad que pudiera decir que tiene futuro, sino que vamos a colapsar en el mismo sistema y se nos instala nuevamente formas, porque tiene una proyección en la política, en la economía, en los sistemas culturales, y por lo tanto la visión y el panorama futuro no se ve bien. Dolín, ¿vos sos docente? Yo soy psicóloga y di clases, ¿verdad?, en la universidad, y también a estudiantes de secundaria por un tiempo, y por lo tanto, ¿verdad?, conocer los pensum, conocer qué es lo que quieren el sistema educativo para que el estudiante pueda salir, diría yo, con calidad y con suficiente capacidad para asumir responsabilidades. Pues encontramos de que pues hay, comparando con lo que yo aprendí en la secundaria, te digo la verdad, hay un abismo bastante grande. Hemos retrocedido en el sistema. Vos decías que se carece del vehículo para hacer posible que se aplique el sistema educativo autonómico regional. Sí. ¿Cuáles son las dos cosas que vos, a tu juicio, se urge en esta propuesta de cambio que se hace en el país? ¿Qué cambios en el sistema educativo autonómico regional se requieren con urgencia? Para mí, Patricia, la descentralización. Managua no quiere descentralizar nada en lo que se refiere para la costa caribe. Y lo segundo es la calidad de los docentes. Encontramos de que necesitan de una capacitación constante, permanente, que además de eso integren los aspectos culturales, y que la educación del sistema educativo autónomo no se limite solamente a los primeros, terceros y cuartos grados de primaria, sino que tiene que ser un sistema integral. No puedes dejar las cosas a medias, tenés que desarrollarla hasta que esa persona, ¿verdad?, que va a ser útil a la sociedad, pueda lograr todos los elementos para realmente transformar. Entonces, los materiales, por ejemplo, necesarios que puedan adecuarse a los sistemas, y lo fundamental, ¿verdad?, de que la educación autónoma no puede ser solo para los pueblos indígenas y afrodescendientes con su propia lengua, sino también con la población mestiza, para que ellos puedan también incorporar dentro de su desarrollo estas diferentes formas de cultura. Por lo tanto, los maestros tienen que formarse de forma integral, tienen que adoptar nuevas técnicas de la enseñanza, y que además de esto el niño, el joven, ¿verdad?, en su proceso de aprendizaje pueda realmente lograr hacer esas transformaciones. Y lo digo de esta manera, Patricia, porque realmente cuando el Estado nunca se preocupó para instalar universidades en la costa caribe, o sea, a mí me da mucho, o sea, no sé ni cómo llamarlo, cuando veo que la UNAM celebra 200 años de existencia, pero no hay ni siquiera una rama de la UNAM aquí en la costa caribe. Tuvo que hacer la autonomía, el proceso para lograr que las universidades se desarrollaran acá. Y por lo tanto califican a nuestras universidades también con una baja calificación, porque no reúne todos los requisitos necesarios pues para poder competir en la calidad educativa con el resto del país. Entonces,
si nosotros valoramos eso, nos damos cuenta de las deficiencias. Hay que reestructurar todo el sistema. El señor Farhan Domet, que fue el rector de la PICU, por ejemplo, acá, él es el director del CEAR. Y siempre decía, no estamos de acuerdo, no estamos todavía preparados. 20 años y no estamos preparados. Aquí hay una Secretaría de Educación, hay una persona que lo han asignado, ¿verdad? A la Secretaría, está dentro del Consejo Regional, más sin embargo, esta articulación entre el Ministerio de Educación a nivel central con la regional y luego estas puedan desarrollar el sistema de educación autónomo regional, no se da. Entonces, cuando no hay una coordinación, los procesos se cortan, no hay recursos suficientes y por lo tanto el impacto se da en la educación, en los estudiantes, ¿verdad? Entonces son cosas que urgen, son estructurales, Patricia, son estructurales y de políticas públicas en materia de educación para que podamos superar cualquier impasse de desarrollo social, de desarrollo económico y político de la nación, pasa por la educación principalmente. Si Gracias. no pensamos en transformar nuestra sociedad a través de la educación, entonces nos vamos a estancar otros 20, 30, 40, 50 años y el ciclo pobreza no se va a quebrar. Muchísimas gracias, Dolín, esas reflexiones que has hecho. Se nota que has estado metida, encarnada en el sistema educativo. Tengo acá, la educación nos ha permitido, Patricia, habla así porque cuando tuve la oportunidad de trabajar con ASI, con la cooperación sueca, parte de los programas y proyectos eran para el fortalecimiento de esas áreas sustanciales del Consejo Regional. Y lamentamos decir de que, bueno, se dejan las capacidades instaladas, más sin embargo, en el desarrollo de los cambios de gobierno, pues se regresan muchas veces procesos que ya estaban adelantados y lamentablemente, ¿verdad? Como que el temor de la descentralización ha permitido que el gobierno obligue a los sistemas de acá a mantener la siempre, diría yo, imposición de sistemas y de las políticas públicas que no nos permite de alguna manera, pues, ¿verdad?, hacer ese salto cualitativo en el tema de la educación y también las demás áreas de la vida de la población costeña. Gracias, Dolín. Vamos a comentar varias de las cosas que has dicho con Alex Bonilla, quien está acá en el estudio de Radio Universidad, haciendo con nosotros el programa Onda Local. Gracias por tu intervención valiosísima y para poner también a la costa Caribe en el centro de todos los cambios que el país necesita. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Vamos a ir a un cambio y ya volvemos para comentar algunas de las cosas que dijo el vicecanciller y las acotaciones que ha hecho Dolín Miller. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Mira, ¿y cómo te ha ido con la lluvia? Nos inundamos como todos los años. Ya sabes que la alcaldía nunca resolvió el problema de las calles y de la basura. Ay, fíjate que yo estoy enojada. ¿Te diste cuenta que apareció una niña asesinada? Su mamá tenía como un año de andarla buscando. Es terrible. Fue a la policía y ahí le dijeron que seguramente se había ido con el novio. No hicieron nada. Es lo que te digo. Este gobierno se ha llenado la boca diciendo que las mujeres y los hombres estamos al mismo nivel, pero no les importa la vida y la salud de las mujeres y las niñas. Sin democracia no hay derechos. 28 de mayo, Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres. Hay un montón de mensajes. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Yo, Quintana. Un poema. Un país con desigualdad
lo tenemos que cambiar. Eso refleja que realmente hay un grupo organizado. Nos merecemos ya un andan en país ese, donde no poco a seamos poco, tratadas no se dan como cuenta, mano de obra no se barata dan y cuenta. sobreexplotadas, Lo han ocupado donde el grupo tengamos como salarios parte de la- dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Pero hay como que ha ido Movimiento de agarrándose Mujeres, actividad. María Elena Cuadra. Son tal, que ya sé. Seguimos conversando esta mañana, vamos con Alex Bonilla, especialista en el tema de educación. Los cambios que el país requiere también pasan por educación. Lo ha dicho Dolin Miller y ha mencionado cambios estructurales que se necesitan para que el sistema educativo camine a la par de un nuevo país que se nombra en las calles, en las propuestas, en las aulas, en los discursos. Quiero comentarte, Alex, que ya hay varios comentarios. Gerald Areas dice, la educación está precaria, la orden es que los niños y niñas tienen que pasar el año, sepan o no sepan nada. Que también lo mencionaba Dolin. Fanor Avendaño Sosa dice, apoyo totalmente esta exposición. Gracias, Dolin, por tan brillante orientación. Gingina Sapiola nos dice, el sistema educativo es tan pésimo que pocos países reconocen los diplomas de secundaria. Miles de exiliados a la deriva. Y Fanor agrega las técnicas de especificidades profesionales de las y los docentes, no más docentes todólogos. Berta Simmons, bueno, no la puedo leer porque está en inglés. Berta, lo siento, todavía no lo puedo traducir. Un abrazo para vos. Esos son los comentarios añadido a uno, la intervención del vicecanciller, que en su primera parte a mí me dio la sensación como que el país era cero antes de su intervención, cuando él dice el derecho a la educación se ha restituido, pero ya estaba en la Constitución Política de Nicaragua. Estaba la formación docente, estaba la educación básica, estaban los subsistemas de educación, como le dicen ustedes, y estaba el tema de la educación autonómica nombrado como dice Dolin. Alex. Buenos días a toda la audiencia de este programa tan consolidado como Onda Local, y aprovecho para felicitar a Patricia, una periodista aguerrida que en estos años ha venido construyendo toda una red de comunicación independiente, crítica, con autonomía, y eso es lo que requiere este país. Requiere gente con pensamiento crítico que aporte con ideas sustantivas al desarrollo desde las distintas dimensiones que se pueda. Yo quiero aplaudir lo que esta amiga Dolin ha hecho en su exposición inicial, porque eso habla de lo que también desde acá venimos diciendo algunos investigadores, tanto emergentes como investigadores ya consolidados, alrededor de lo que está pasando en la costa Caribe, y que desgraciadamente por un asunto de dispersión de las comunidades y por un asunto a veces de recursos, hemos investigado poco en la costa Caribe. A veces no nos atrevemos a hacerlo también porque, además de ser un proceso caro y complejo, requiere prácticamente técnicas más etnográficas para vivir allá y conocer. Entonces creo que la cooperación debe orientar recursos hacia la zona para que investigadores locales como Dolin hagan este trabajo. Sin embargo... Porque en la intervención de Dolin, y por eso yo le he preguntado, vos sos docente, se nota que hay un conocimiento cabal. Exacto. De lo que pasa con el sistema educativo autonómico regional, que como ya dice, pues está bastante en el papel, carece del vehículo para para moverlo, para aplicarlo, creo yo. Sí. Yo quiero hacer notar lo siguiente, porque es importante lo que ella ha dicho en relación a que el mayor desafío que tiene el sistema educativo nacional respecto a la costa Caribe es en la verdadera autonomía de las políticas territoriales para el sector y para la región. Tenemos que ser bien objetivos al decir esto.
En el EPU, en el examen periódico universal, en el informe alternativo de sociedad civil, existe la referencia a un estudio que recientemente realizó la doctora Gilma Romero. Yo quiero decir que la doctora Gilma Romero me parece que es una cientista social de reconocida trayectoria en el país, pero como investigador y sobre todo, Patricia, lo quiero decir con mi condición de maestro, con 30 años de carrera docente, con conocimiento del sistema, con la experiencia que he tenido en aulas y en instancias del Ministerio de Educación y organizaciones que trabajan en educación, es que a pesar de que hay un estudio sobre la costa caribe desarrollado por la doctora Romero, los resultados tampoco nos dicen qué es lo que está pasando en términos de aprendizajes, qué es lo que necesitamos saber, lo que se necesita saber dentro de las diferentes instancias y estructuras del CEAR para tomar parte de verdaderas políticas educativas para la zona. Te voy a mencionar rápidamente 4 cosas de las que se dicen. O sea, ¿qué se destacan como dificultades? Participación mayoritariamente del sexo masculino en las aulas de clase. Falta de capacitaciones a los docentes, poca o nula planificación para las clases y poco acompañamiento técnico-pedagógico. Pero eso no nos dice de la situación de aprendizaje de los niños y las niñas. ¿Qué saben los niños y las niñas? Hay investigaciones muy focalizadas que se han hecho en la zona en donde se ha dicho de que estos niños entran al primer grado y salen del sexto grado como que tal no han pasado por la escuela en términos de aprendizaje. En esta lógica de aprobación, pasé o no pasé, sí, tenés que ir el otro año. Y a propósito, quiero comentarte que ya logramos tener acá el comentario de Berta Simons, que efectivamente está vinculado a ello. Sí. Y ella dice, yo quiero agregar, totalmente de acuerdo con Dolín, me gustaría añadir que tenemos que cambiar el estilo de enseñanza. Sí. Enseñar a los estudiantes a ser más creativos. Es parte de lo que señala Berta Simons, que tiene que ver con esto de que el chavalón no solo llegue a repetir. Y dice ella, más de un espíritu empresarial como oposición a preguntar. De esta manera pueden ir y crear un trabajo en oposición a que la mayoría salga a buscar un trabajo. Exactamente. Es que al final lo que tenemos es todo un proceso de desarrollo de estrategias educativas que no están aportando al pensamiento crítico, que es el fin último, a la construcción de ciudadanía, a la libertad de expresión, porque eso no es lo a la capacidad de pensar. A la capacidad de pensar, pues como tal lo he dicho. Y déjame, Alex, sí. Tenemos una llamada en la línea telefónica. Buenos días, díganos su nombre, de dónde nos llama. Buenos días, llamo de Managua. Y eso me gustaría conservar anonimato puesto por mi trabajo. Haga adelante. Soy nicaragüense, 30 años en educación primaria, secundaria y superior. Estaba escuchando la entrevista que tenía en cuanto al trabajo que está haciendo Dolín en la zona Caribe. Y me preocupa mucho ver la situación que se habla de la lucha que hay por la falta de hábito de estudio, la lectura, la escritura, horrores, no son errores gramaticales ni ortográficos lo que... Pero esto lo tendríamos que superar, o lo podemos superar, hasta que la educación se despolitice, así sencillamente. La educación últimamente en el país ha sido un mecanismo de adoctrinamiento político de parte del gobernante y cada día se está haciendo peor. Muchas veces la educación superior echa la culpa a la educación media a la primaria. Pero nunca hemos revisado los programas de estudio, el pensum que se va modificando año con año, y nunca hemos analizado de que lo que se ha hecho no es una mejora sustancial a los pensum académicos, sino un adoctrinamiento político que cada año va desmejorando la sociedad nicaragüense, tanto en lo cultural como en lo académico. Creo que la inversión mayor tiene que ser en el rescate de valores de nuestra sociedad, padres de familia en los hogares que trabajen por despolitizar la educación. La autonomía educativa se ha perdido, tanto en la educación superior
La inicial, la secundaria, no lo digamos, está más corroída por la politización. Escuchaba, hablaban de la capacitación a docentes. Cada mes se pierde un viernes al mes, supuestamente por capacitaciones. Se llamaron MIC, TEPSE, ahora se llaman EPI, Encuentros Pedagógicos de Intercapacitación. Últimamente la intercapacitación que está haciendo el gobierno es enviando a presentar los videos ya arreglados de todos los acontecimientos hechos en abril 2018 hasta la fecha. Esos videos les están pasando a los maestros. Así es, se lo están pasando, pasando a los maestros, están enviando agentes de policía a dar charlas. ¡Wow! Y presentar esos videos. Entonces, mientras no despoliticemos la educación, vamos a ir cada día peor. Ese era mi aporte y sí, yo creo que es necesario que se le dé un llamado a todos los docentes en general, primaria, secundaria, educación superior, a unir esfuerzos. Porque la verdad no hay representatividad docente por ningún lado. Yo ya hace rato estaba queriendo tener la oportunidad y ya que me la dieron, pues hay que hacer el llamado a los docentes, ya sea de manera directa en casa, a nuestros amigos, amigas, que hagamos conciencia. A estas alturas el docente es el más vapuleado en los colegios, en las escuelas y hasta la educación superior. No sé pues cómo estarán por ahí ustedes, porque escuchaba uno de ustedes son docentes de educación superior y yo he tenido la oportunidad de trabajar en todos los niveles y sí, pues la situación es crítica. Muchas gracias por sus comentarios y sus opiniones. Alex. Bueno, lo que acabamos de escuchar recientemente es prácticamente lo que ha venido siendo una constante desde 2007, en que este gobierno que ha tenido, ya va por el segundo periodo presidencial, o periodo segundo de turno más bien, y es lo que ha sucedido. En 2007 en Nicaragua se instaló, de acuerdo a una taxonomía que propone un famoso estudioso de las reformas educativas en América Latina, Sergio Martinic, un modelo de cambios en la educación basado en un modelo partidocrático. Y el adoctrinamiento en las escuelas ha sido quizás una de las herramientas que más se han utilizado y que más han sido evidentes. Es decir, la situación en las escuelas respecto a la violencia simbólica en donde vemos los murales atestados de material rojo y negro, en donde vemos imágenes de los aparentes íconos de estos tiempos políticos del país, ya es en sí una violencia, lo que establece constitucionalmente nuestra Carta Magna, que la educación es para formar integralmente sin distingos de raza, religión y mucho menos de partido político. Los libros de textos ha sido otro elemento que se ha utilizado para ejercer más esa violencia simbólica, en donde se oculta la historia real de nuestro país, y lo que se ha hecho es una enseñanza antojadiza y al servicio de unos cuantos para decir lo que entre comillas nosotros hemos llamado popularmente lavar la cabeza, lavar las mentes, ¿verdad? Es lo que Dolín señalaba como que la educación está transmitiendo ideología dominante. Exactamente, y es una ideología hegemónica porque es lo que interesa precisamente en cambios educativos que tienen más bien un carácter partidocrático, es decir, trasladar toda una misión y una visión de partido hacia las escuelas, y esto es en función de una educación clientelista. Ahora, el vicecanciller Jenske habla de beneficios de 5.370.168 estudiantes a través de la merienda escolar o la mochila escolar. Yo ayer me preguntaba si esto es un contrasentido, porque él habla del beneficio de 5.670.000 estudiantes. Sí. No hay 5 millones de estudiantes en el sistema educativo. Sí. Y habla de una serie de cifras de la infraestructura que han mejorado, de la tecnología que ha llegado a las escuelas, del acceso al internet,
de centros de estudio o de secundaria que acercan al estudiantado, en el caso del campo, como escuelas rurales. Pero son un montón de cifras que si las oí, pues no se te queda ninguna y no te permite hacer un análisis. Me fui a revisar, Alex, la Constitución, lo que dice la Constitución con relación a la educación, y a propósito de cambio, yo encontraba que en ese texto hay mucho de bueno. Este tema de la formación integral del estudiante, de la estudiante, por ejemplo, aparece en el texto constitucional. Sí, es que, Patricia, Nicaragua tiene por excelencia uno de los mejores marcos legales en materia educativa, pero la falta de voluntad política y la falta de gobernanza dentro del Ministerio de Educación es lo que ha provocado que esto sea trastocado. Yo cito a la profesora Josefina Vigil, una maestra muy querida e investigadora que todos creo que conocemos, y ella siempre habla de que en Nicaragua lo que hemos tenido son políticas de turno, y realmente que no son políticas, sino que cada gobierno, y muy particularmente cada ministro, le va poniendo al Ministerio de Educación, valga la redundancia, su propio estilo de hacer educación, y muchas veces esto hace retroceder los mínimos o paupérrimos avances que tenemos dentro del sistema. Con relación al tema de los cambios entonces estarían más bien orientados a que las personas que ocupen la cartera de educación sigan la lógica que está señalada en el marco constitucional. Exactamente, es que es sencillo, Patricia. Si la voluntad política fuera inferior al derecho humano, en Nicaragua la educación tuviera otro rostro, y cuando hablo de rostros hablo de cosas distintas en las aulas de clase. Niños y niñas que cuando salen del sexto grado salen leyendo con una competencia tremenda y que tienen ese pensamiento crítico que la educación debe de aportar a los ciudadanos para construir ciudadanía, como es uno de los fines que establece la educación para la vida, ¿no? Y eso lo venimos hablando desde las cumbres de Yontien y de Dakar, pero Nicaragua está rezagada, y parte de eso es lo que toca el informe alternativo de sociedad civil, ALEP, en el examen periódico universal. Quisiera también referir, en cuanto a los datos que mencionabas al inicio, Patricia, lo que pasa es que en los últimos años el discurso oficial ha sido darnos unas cifras que, como bien usted lo ha dicho, no tienen ninguna congruencia con lo que está pasando en la realidad, en lo concreto en la aula. Ciertamente el programa integral de nutrición escolar es uno de los programas sociales que ha tenido un buen impacto, y esto ha sido por distintas razones. Primero, ya estaba de tiempo de Bolaño. Esto viene desde el año 98 aproximadamente, cuando era el vaso de leche y la galleta escolar, y hoy tenemos merienda escolar, es decir, pues ha habido una evolución significativa y relevante del programa. Y eso es positivo. Y es muy positivo que el 92%, ahora el 96% de las escuelas de este país de educación primaria, los niños tengan que comer, eso es relevante. Y esa es tarea de Estado, es decir, aunque la cooperación ha estado dando aportes significativos como el Programa Mundial de Alimentos, recordemos que esto comenzó con China, Taiwán, también con Japón, pues también llega un momento en que el gobierno tiene que sostener esto, porque eso habla de la equidad, es decir, darle a la gente lo que necesita, darle a los niños lo que necesitan para estar en la escuela. Ahora, vos estás señalando una cosa que es importante que lo escuche la ciudadanía, que es una tarea de Estado. No es porque yo quiero, porque soy bueno, ni porque me tocó la bolsa. Exactamente, es que en una de mis últimas intervenciones, cuando todavía estábamos funcionando en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el año pasado refería que hay que ver la educación como un derecho humano y no como un servicio público que cualquiera puede asignarte. Si vos me llegas a solicitar que te instale un medidor de energía, entonces yo puedo decirte no, porque no tengo los recursos. Pero si yo tengo que dar un servicio educativo, hay que darlo porque es un derecho humano, no es sencillamente un servicio. Entonces, mientras veamos la educación como un servicio público, va a ser antojadizo de las autoridades de turno asignarlos a quienes mejor les parezca. Y hablando de programas sociales, eso es lo que ha pasado con la clientelización de la entrega de los paquetes escolares en las escuelas. ¿Quiénes los administran? Los administran los secretarios políticos, la gente que está vinculada a un partido de gobierno, y eso trastoca la transparencia en que estos deben de ser asignados
a las personas, a los niños y niñas que realmente los necesitan. Estas situaciones están creando inequidades en las comunidades. Si vos te vas una semana, a la semana en que se está entregando los uniformes, las mochilas, los zapatos en las escuelas, hay padres de familia que no los reciben y salen diciendo, mi niño lo necesita más que ese niño, mi niño camina 10 cuadras más que este niño que viene largo. Y no es malo que lo reciban todos, pero es que tenemos que ver quiénes lo deben de recibir realmente. Imaginémonos esta situación en la costa Caribe, pues, que debe agudizarse porque las distancias y la problemática que atraviesan los maestros son más complejas. Así es. Quiere decir, Alex, que estos datos de entregar artículos escolares como zapatos, libros, paquetes escolares, bicicletas, la infraestructura que se ha mejorado o la tecnología que se ha llevado a las aulas escolares o los centros de secundaria rurales que buscan educar a distancia a gente del campo, son tareas que le corresponden al sistema educativo. No es especial de un gobierno, debería de ser parte de una política de educación. Exactamente, es que lo que hay que ver es que las estrategias educativas cuando son de Estado se permanecen y estas van escalando de un gobierno a otro, pero lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años es que lo que teníamos bueno antes del 2007 se ha anulado por completo. Sin embargo, algunas cosas que fueron críticamente señaladas como con serios efectos negativos en la educación de este país, como la promoción automática que se implementó entre 2000 y 2005, precisamente para que los niños pasaran de un grado a otro, muchas veces sin considerar lo que aprendían, que fue criticado en aquel tiempo por los que hoy están dirigiendo la educación de este país, la vuelven a instalar para rellenar estadísticas que quieren presentarlas sencillamente como los mejores logros y las metas alcanzadas de lo que ha sido últimamente la educación. Esto lo que ha hecho es que ha venido a poner una máscara en los verdaderos datos de la educación de este país. Es decir, los niños están pasando, es cierto, están egresando más niños, están pasando desde primero a sexto grado más niños, pero no llevan el aprendizaje que requieren. Y lo que decía Dolín, cuando llegan a la secundaria, entonces ahí te encontrás con otra realidad. Chavalos que no saben leer ni escribir, personas que ni siquiera pueden pararse, o chavalos que no se pueden parar frente a un público dentro de su misma aula de clase para hacer una exposición de lo más sencillo que se pueda hacer. Sin embargo, el vicecanciller Jensky señaló que la matrícula ha crecido sostenidamente y habla de un crecimiento de un 22.1% de 2008 a la fecha. Sí, la sociedad civil también se ha encargado de validar esos datos y a pesar de la dificultad que existe de no tener el acceso a la información pública oficial, se han hecho muchas prácticas de investigación que arrojan datos aproximados y realmente tenemos que ser objetivos, Patricia, porque eso es pensamiento crítico. Realmente ha habido una política de escolarización que ha dado resultados, se ha incrementado sobre todo la educación preescolar, pero existen todavía retos, o sea, tenemos que hacer más del doble de lo que se ha hecho para poder hablar verdaderamente de restitución de derechos. Estamos haciendo pequeños pasos. Ahora, la restitución de derechos como tal no es solamente desde la dimensión de equidad, no es solamente que el que estaba fuera de la escuela llevémoslo a la escuela, hay también una dimensión de calidad. ¿Y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con las modalidades de secundaria en el campo? Se ha aperturado una secundaria a distancia rural, en donde los chavalos van todos los sábados a las escuelas, donde antes no había escuela, pero no les preparábamos los libros de textos especiales, los maestros no están capacitados para eso, a los que estamos teniendo como maestros no le estamos pagando lo que es. Entonces, ¿qué calidad esperamos en esa oportunidad de acceso que tiene la gente? Entonces, restituir el derecho es verdaderamente darle a la gente las cosas con la calidad que requiere. No es que voy a poner aquí este espacio para que vengas a estudiar y con eso decir que ya estás, que te restituye el derecho porque ya estás estudiando, pero si es pérdida de tiempo más y lo que vamos a hacer es construir alfabetas infuncionales
que ni siquiera saben leer después que salen de sexto grado, como pasó en algún momento con los programas Sandino 1 y Sandino 2. Entonces eso habla de la falta de seriedad cuando se habla de este tipo de cifras. Por ejemplo, el vicecanciller mencionaba que se han instalado en más de 400 aulas computadoras y en más de 400 escuelas laboratorios de tecnología. Pero ¿cuánto es 400 de aproximadamente 13.000 escuelas que tenemos en este país? Entonces yo creo que lo serio del discurso oficial es decir que se están haciendo esfuerzos y se están haciendo cosas que hay que desciplicarlas, hay que hacerlas 10 veces más. ¿Y a cuánto llega la cobertura? Porque efectivamente decir que 439 escuelas no me da la dimensión, como vos señalás, de las 13.000 que hay en el país. Exactamente. Y otro dato que estaba escuchando en el audio que se puso al inicio sobre el discurso, es que se habla de que se ha fortalecido el sistema extraescolar, el subsistema de educación extraescolar. La Ley General de Educación establece que el subsistema de educación extraescolar es aquel que se desarrolla fuera de los espacios educativos regulares, que generalmente son apoyados por otras instancias que no están íntimamente vinculadas al Ministerio de Educación. Te hablo, por ejemplo, Patricia, te voy a dar datos concretos de lo que hace Fe y Alegría en sus comunidades. Por ejemplo, donde hace educación popular con familias, con niños, con niñas que están fuera del sistema, lo que hace Fabreto, lo que se hace en la costa Caribe con un montón de organizaciones. Las aldeas SOS también. Exactamente, una serie de organizaciones que aportan a la educación de este país y que lamentablemente en los últimos 12 años lo que hemos tenido es se ha hecho caso omiso de todo ese apoyo que la sociedad civil le da a la educación. ¿No se contabiliza? No se contabiliza oficialmente, no hay un reconocimiento y lo que se reconoce es aquello que está más vinculado a algunas cosas que el gobierno está impulsando a través de algunas instancias comunitarias que se han agrupado alrededor de los consejos de comunicación y ciudadanía. Te voy a comentar varios mensajes que nos han llegado acá en Facebook Live. Sí. Mahatma Gandhi dice, muy de acuerdo contigo, Miss Dolin. Lo que dijo la Dolin ha pesado mucho. Ha pesado mucho, exactamente. Clave esos 2 puntos para la descentralización educativa de la costa Caribe. Leonardo Labarca nos dice, saludos Patricia, Alex, Julio, necesitamos seguir hablando sobre las problemáticas que existen en el país. Elvira, saludos Patricia, abrazos por tu cumpleaños, saludos también a Alex, siempre se aprecia su análisis sobre la educación en Nicaragua. Shakira Simons dice, buen día y muchas gracias por abordar tan importante temática en nuestro país. La educación en la costa Caribe es muy deficitaria en todos los niveles. Básicamente lo que nos dice pasa en todo el país, pero lo triste de que pasa en nuestra región es saber que tenemos una ley de autonomía que en teoría debería servir para que las autoridades regionales y municipales encontraran las formas o alternativas a garantizar una educación de calidad para la población costeña. Y este planteamiento de educación de calidad lo dijo muy claro Dolin. Yo quiero irme a un cambio y quiero entrar y preguntar, ¿esta educación de calidad va a ser posible? ¿Se opera un cambio en el país? Y recordar aquella demanda del 6% del presupuesto general de la República. Vamos a un cambio, ya volvemos. Fíjate que estoy bien afligida. Me salió una pelota en la chicha y en el hospital me dieron cita hasta dentro de 2 meses. Sí, vos. Mi hermana tiene hígado graso y en la clínica del seguro le dijeron que para eso no había medicamento. Estamos arruinadas. Yo tenía cita con la ginecóloga y me atendió un médico general. Dicen que al especialista la corrieron por andar en las marchas azul y blanco. Ay, mujeres, en el hospital donde yo trabajo, cada vez llegan más niñas y adolescentes embarazadas. Algunas apenas han cumplido los 12 añitos. Y lo peor de todo es que el personal de salud lo ve como que si fuera normal. Las pobres chihuinas cargan con el trauma del abuso sexual, con el riesgo de morirse, con la obligación de cuidar un bebé si es que llegan a nacer. Es una tragedia. Y el gobierno
gastando un montón de dinero para armar a la policía que tanto daño nos ha hecho. Sin democracia no hay derechos. 28 de mayo, Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Ese. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país Donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas. Donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Mira, ¿y cómo te ha ido con la lluvia? Nos inundamos como todos los años. Ya sabes que la alcaldía nunca resolvió el problema de las calles y de la basura. Ay, fíjate que yo estoy enojada. ¿Te diste cuenta que apareció una niña asesinada? Su mamá tenía como un año de andarla buscando. Es terrible. Fue a la policía y ahí le dijeron que seguramente se había ido con el novio. No hicieron nada. Es lo que te digo. Este gobierno se ha llenado la boca diciendo que las mujeres y los hombres estamos al mismo nivel, pero no les importa la vida y la salud de las mujeres y las niñas. Sin democracia no hay derechos. 28 de mayo, Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Frente al baño hay una puerta. Está rico el café, aunque no es café con vos, pues, pero brigadía no, está rico el café. Alex, hablemos de la calidad. Debe ser parte central de la propuesta de cambio de la educación que requiere el país y hasta dónde el tema del aumento del porcentaje que se recibe para educación en el presupuesto general de la República, porque según el vicecanciller dice que se han destinado recursos significativos para la educación. Bueno, voy a empezar por esto último, Patricia. Realmente el tema de la inversión en educación también ha sido una constante que no se ha logrado superar significativamente. En los últimos años lo que hemos tenido es aproximadamente entre el 3.1 y el 3.5% del presupuesto asignado a educación. Y si luego hacemos un análisis de a qué programa va dirigido eso, ciertamente la educación básica es la que recibe un poco más, la educación técnica es la que menos recibe, anda alrededor del 2% de lo que se asigna. Y por el otro lado está lo que se dirige a educación superior, que quiero hacer una acotación. Aquí es importante hacer un análisis, una investigación en profundidad sobre el gasto social en educación superior, porque lo que podemos observar es que hay inequidades serias, inequidades profundas, que más bien lo que hacen es que se amplían las brechas, ¿no? de lo que realmente debería de superar la educación superior en este país. En el caso de la educación primaria, lo que es, ciertamente cuando se habla de que se han asignado mayores recursos, ya estuvimos tocando algún tema al inicio, es que hemos visto más alimentos en más escuelas. Eso es importante, que está llegando más mochilas, más uniformes y más textos a los niños y a las niñas. A ver, pero la educación son varios subsistemas. Sí. No puede crecer un subsistema en detrimento de los otros. Exactamente, es que a eso me refiero cuando hay que ver un análisis de equidad en el gasto social en educación. Porque el asunto no se resuelve quitándole a este subsistema para pasarle a este otro. Primero hay que hacer una revisión de la eficiencia en que se manejan los recursos y si los resultados que esto da realmente tienen una relación directa con esto. Recuerdo que se ha demandado públicamente
un 7% del presupuesto general de la República para educación. ¿Eso sigue siendo válido? ¿Eso debe ser parte del cambio? Sigue siendo válido, pero también hay una nueva corriente de pensamiento desde las investigaciones educativas que hace también tomar en cuenta si realmente con lo que hay es posible hacer cambios, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de Nicaragua tenemos que pensar en esto primero, si realmente con lo que hay podemos hacer cambios sustantivos, porque la primera receta que se saca cuando se demanda mayor incremento al presupuesto de educación es que vamos a subir los impuestos. Entonces, al final de cuentas, como dice el dicho muy nacional, del mismo cuero salen las coyundas. Y todas las utilidades y todas las ganancias que se van acumulando en las reservas internacionales que van quedando como un botín para los gobernantes de turno, y que se vuelva esto como los famosos casos de la huaca y de la piñata, ¿verdad? Que entonces al final de cuentas nosotros seguimos pagando eso. Yo creo, Patricia, que el tema de la calidad en la educación pasa principalmente por un asunto de equidad, es decir, que tenemos que darle más a los que tienen menos posibilidades, ¿verdad? Porque en cuanto si vemos la educación como un derecho humano, todos tenemos derecho a la educación, es más, uno de los derechos fundamentales, pero, por ejemplo, tenemos que superar que sean menos niñas las que ingresan al sistema educativo. Es decir, si Nicaragua es un país con rostro femenino, porque las mujeres son las que están más discriminadas dentro del sistema, entonces debemos de pensar en cosas así como esas. O pensar también en que las familias de los grupos sociales más empobrecidos sean más favorecidas. Exactamente, y eso tiene que ser mediante una estrategia integral, es decir, en las zonas rurales donde no hay energía y donde estos niños por una razón de energía no van a la escuela, pensar en lo que puede hacer la escuela para que ese niño vaya a la escuela, que el programa social beneficie a ese niño, pero que por otro lado la estrategia de desarrollo local que va a llevar electrificación llegue hasta esa comunidad donde vive ese niño. Entonces estamos pensando en estrategias integrales, menos populistas y menos clientelistas, que es lo que ha estado pasando en los últimos años en este país, con la distribución inequitativa de las riquezas que este país tiene. Y eso es por ponerte un ejemplo, Patricia. El otro elemento por el que pasa la calidad de la educación precisamente es por las políticas docentes. Y ya sabemos que nuestros maestros son los que ganan menos en la región centroamericana y están muy por debajo, sus salarios están muy por debajo de lo que establece la media latinoamericana. O sea, que un maestro gane ni siquiera $200 para vivir, y ya sabemos que la mayor cantidad de maestros de este país son mujeres y son hasta madres solteras, que a veces no tienen casa, que a veces tienen a sus hijos estudiando y tienen que distribuir de una manera heroica todos esos pocos recursos que obtienen de su salario para poder atender a su familia. ¿Y qué está pasando? Hacen 2, 3 turnos. A veces hasta 3 turnos, ¿no? A veces hasta 3 turnos. Entonces esto trastoca, digamos, el bienestar docente. Nuestros maestros están agotados. Y con esto hago alusión a uno de los resultados más importantes de mi estudio sobre eficacia escolar y calidad educativa del 2016, en donde aplicamos un cuestionario sobre bienestar docente, y nuestros maestros decían que están cansados, el sistema los tiene oprimidos, están planificando hasta 6 horas diarias. O sea, ¿en qué momento este maestro descansa? Tienen aulas asignadas, no se les dan todos los recursos, gastan hasta el 20% de su salario para comprar materiales educativos porque lo que les da el sistema es insuficiente. Entonces, ¿de qué equidad en la calidad estamos hablando cuando al maestro le damos poco y encima de lo que le damos le volvemos a quitar? Nosotros en Onda Local hemos comenzado una jornada para decir, el cambio puede comenzar ya, de prácticas diferentes. ¿Qué recomendás vos para padres de familia, madres de familia y los estudiantes, mujeres y hombres, que puedan hacer desde ya para contribuir al cambio en el sistema educativo? Cuando querramos involucrar a la familia en acciones estratégicas de calidad educativa, hay que pensar primero en lo que pueden hacer, en lo que es viable, en lo que es factible y lo que es objetivo. Una de las cosas de las que más se aquejan nuestros docentes en las aulas de clase, que no quiero decir que sea válido, pero sí es recurrente, es que los padres no apoyan en las tareas de sus niños. Con que los padres dediquen 1 hora diaria
a leerles cuentos a sus hijos, a ponerse a no hacerle las tareas, a ayudar, a facilitarles cómo hacer sus tareas. Estás hablando de padres, de Alex. Padres y madres de familia. También. Sí, y que esto, digamos, sea una cosa que desde el hogar las madres apoyan la labor de las docentes cuando sabemos que esa maestra está siendo afectada por actividades que muchas veces no tienen que ver nada con su trabajo, que tienen que ir a la jornada de vacunación, que tienen que levantar un censo porque se les pidió desde el secretariado político de la zona, que tienen que ir a una actividad que muchas veces no tiene que ver nada con la educación. Entonces va deteriorando la calidad del aprendizaje de los niños, el tiempo de educación en el aula. Entonces los padres pueden ser un elemento bastante favorable para mejorar el aprendizaje de los niños, ayudarles con cuentos, a leer, a hacerles preguntas sobre estos cuentos. Es una manera de cómo la familia puede participar de forma más sustantiva en el mejoramiento de la calidad. Si vemos otras estrategias que son ya, digamos, de nivel estructural, hay que pensar, Patricia, en revisar lo que se está haciendo bien y lo que ha estado bien no desde ahorita, lo que estuvo bien desde 1990 es que se hizo un cambio significativo en la educación de este país, ¿verdad? Y que luego desde el 2007 ha venido decayendo mucho de lo bueno que se hizo. Revisarlo con objetividad y crear un modelo de reforma integral de la educación de este país. ¿Qué es lo que ha servido? ¿Qué es lo que ha funcionado? Y sacar lo que no ha funcionado. Y si hubo algo bueno en aquellos periodos que tanto han sido criticados en los últimos años, ¿por qué no traerlo? Y lo más importante, quitar esa voluntad partidaria de la educación y sentar una voluntad política basada en el consenso social. En los últimos años en este país no ha habido un ejercicio de consensuar los cambios que hay que hacer en la educación. Habemos un sector de investigadores que queremos aportar con investigación objetiva, concreta, comprobada a la conformación de políticas educativas que mejoren sustantivamente la calidad de este país. Muchas gracias, Alex. Entiendo que estás haciendo una investigación o vas a comenzar una investigación en estos días. Sí, aquí la vamos a traer a Onda Local. Claro que sí, vamos a hacer una investigación centrada en precisamente en transparencia, desde el enfoque de transparencia focalizada en el sector educación. Precisamente vamos a tratar de revelar si los programas sociales han sido manejados en función de mejorar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses, qué prácticas de transparencia se dan dentro de las mismas, y vamos a aportar, digamos, al análisis y a la reflexión de cómo la ciudadanía puede hacer verdaderamente auditoría social desde lo que mandata la Ley de Participación Ciudadana. Esto no es una crítica antojadiza que vamos a hacer al sistema, esto es una revisión del derecho humano a participar en la educación. Gracias, Alex Bonilla. Aquí vamos a continuar hablando de educación siempre en Onda Local. Nos vemos el próximo viernes.